Buenos días, buenas tardes o buenas noches a las personas asistentes y muchas gracias por acompañarnos en la tercera conferencia organizada por la Cátedra en China Contemporánea y Flaxo Cuba, con la colaboración del Instituto de Estudios de América Latina de la Academia de Ciencias Sociales de China, como parte del quinto ciclo latinoamericano de conferencias sobre China contemporánea, cuarta reunión ministerial China-CELAC. Hoy tenemos la conferencia Las relaciones entre China y América Latina y el Caribe frente a los desafíos del desarrollo sostenible, a cargo del profesor e investigador cubano Antonio Romero. Él es economista cubano, vaya la redundancia, doctor en ciencias económicas, con mención en economía internacional por la Universidad de La Habana, desde diciembre de 1996, es profesor titular de la Universidad de La Habana, se desempeñó como director del Centro de Investigaciones de Economía Internacional, CIEI, de la Universidad de La Habana, desde enero de 1992 hasta abril de 2002. A partir de abril de 2002 comenzó a trabajar como funcionario internacional en la Secretaría Permanente de la CELAC, del SEDA, discúlpenme, del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, hasta diciembre del 2011. A su regreso a La Habana, el doctor Romero se desempeñó en el Departamento de Comercio Internacional e Integración Económica dentro del propio Centro de Investigación en la Economía Internacional. Y entre febrero de 2017 y marzo de 2020 fue decano de la Facultad de Economía de la Universidad de La Habana. Es presidente de la Cátedra de Estudios del Caribe Norman Gilman de la Universidad de La Habana. En agosto de 2015, la Universidad Simón Bolívar, Barranquilla, Colombia, le confirió el título de doctor honoris causa A lo largo de su trayectoria profesional ha publicado más de 60 artículos en revistas especializadas. Inicio recordando siendo un senador de participación digital sin costo a quienes completen al menos 4 de las conferencias. Al final de la conferencia compartiremos un enlace a una encuesta que es necesaria para confirmar su participación en esta conferencia. La encuesta estará disponible durante 24 horas. Entonces, por tanto, le damos ya la palabra al doctor Antonio Romero y a ustedes la más cordial bienvenida a esta conferencia que de antemano les quisiera comunicar que será una conferencia muy buena y muy interesante. Muchísimas gracias. Bueno, ante todo, muy buenos días, buenas tardes o noches a todos los participantes. Y en primer lugar, mi agradecimiento al programa Flaxo Cuba y por supuesto también a la Secretaría General de Flaxo por esta invitación que nos hicieron para participar como conferencista en este quinto ciclo de la Cátedra China, en el cual, bueno, pues a partir de la coordinación con los organizadores, vamos a tratar de manera sucinta el tema particular de las relaciones actuales entre China y América Latina y el Caribe, pero vinculándolo a los desafíos del desarrollo sostenible. Mi presentación va a estar estructurada en 3 grandes partes. Bueno, al principio vamos a hablar un poco de la crisis y la transformación en el sistema global y el ascenso de China, un poco para tener, digamos, el contexto global, el contexto más general en el cual se inserta en particular las relaciones de China con nuestra región y su vínculo con el desarrollo sostenible. Inmediatamente después de esta primera parte, vamos entonces a concentrarnos específicamente
en cuáles son algunas de las características que tipifican las relaciones de China con nuestra región es América Latina y el Caribe, vinculado con los temas de desarrollo sostenible. Y al final de la presentación, también de manera muy resumida, vamos a abordar obviamente algunos de los problemas que están presentes en esa relación y terminaríamos un poco hablando de las perspectivas. Pasando entonces de inmediato al primer bloque temático, crisis y transformación en el sistema global, tendríamos que decir que cualquier observación crítica que se haga del escenario internacional actual seguramente coincidiría en que hay algunos rasgos, algunas tendencias que son, digamos, las que caracterizan este escenario global que yo me atrevería a sintetizar de la siguiente forma. Primero, obviamente, desde hace ya cierto tiempo se observa un retroceso relativo de Estados Unidos en términos de hegemonía económica y política, y simultáneamente con este retroceso relativo o como manifestación de ese retroceso relativo, crecen las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Europea por una parte y sobre todo entre Estados Unidos y China y también Rusia. El conflicto fundamental hoy día es entre Estados Unidos y China. En segundo lugar, también como parte de este escenario global incierto y en crisis, desde hace ya algún tiempo se asiste a lo que se va a llamar una profunda desafección hacia el orden liberal y la democracia representativa, y al mismo tiempo las potencias emergentes llaman a la necesidad de transitar hacia un orden post-occidental. El tercer elemento que es muy importante, y es muy importante sobre todo desde la perspectiva económica, pero no solamente desde la perspectiva económica, sino también social y tecnológica, es que en los últimos tiempos se asiste a un periodo donde se observa una creciente vulnerabilidad y al mismo tiempo cambios en la configuración de lo que se va a llamar las cadenas globales de valor, que están en la base, obviamente, esas cadenas globales de valor de toda la reestructuración que ha tenido lugar a nivel del sistema productivo global y del sistema de comercio y finanzas internacionales. En cuarto lugar, también como característica que tipifica este sistema global contemporáneo, obviamente y sobre todo en los últimos tiempos, hay un reforzamiento del proteccionismo con tendencias evidentes a la emergencia posible de guerras comerciales y una crisis total del sistema multilateral de comercio. Y por último, yo destacaría como quinto elemento que caracteriza esta transformación en el sistema global contemporáneo, obviamente, y es obvio que y está presente ya desde hace algún tiempo, hay un debilitamiento de la cooperación internacional y del multilateralismo. Estas 5 características que mencioné, que para mí son importantes, pueden haber otras más, pero que sintetizan un poco la crisis y las transformaciones en el orden global en los últimos tiempos. En el caso particular de Estados Unidos, en este convulso y cierto proceso de transición, ¿qué pasa con Estados Unidos? ¿Qué ha hecho Estados Unidos? ¿Cuáles son las propuestas y cuáles son las acciones de política de Estados Unidos? Bueno, en los últimos tiempos y sobre todo a partir de la llegada al poder de la administración Trump 2.0, Estados Unidos, con un giro político, algunos lo consideran sin precedentes, pero propone reafirmarse en el campo de la geopolítica, en las dinámicas competitivas que dominan la economía mundial y en las definiciones de los valores y los encuadres ideológicos que deben prevalecer en el mundo de acuerdo a la lógica norteamericana hoy día. En ese sentido, Estados Unidos busca modificar el orden mundial que el mismo país construyó desde 1945 y que sostuvo y amplió por décadas. Y esto es muy importante. Hoy día, paradójicamente, China y otros países emergentes apuestan por la consolidación, la transformación, pero el mantenimiento de un orden global basado en reglas, mientras Estados Unidos, que construyó el orden global a su imagen y semejanza y en función de sus intereses, busca modificar radicalmente ese orden mundial o lo que queda de ese orden mundial de poder. En tercer lugar, la administración Trump, sobre todo en su más reciente periodo, expresa un profundo desdén por ese orden liberal, por su arquitectura internacional y por un mundo basado en reglas. En su perspectiva,
ese orden liberal constituye la fuente del declive estadounidense. Hay ciertos círculos intelectuales, pero también círculos de poder que apuntan de manera creciente que el país que ganó con ese orden liberal en los últimos 30 años fue China y el que se debilitó fue Estados Unidos. Esto da para otro tipo de discusión. Y por último, hay que decir que la lógica de Trump considera que debilitando el orden liberal que queda, mejorarían sus condiciones de enfrentamiento con sus rivales estratégicos, fundamentalmente con China. Esto es lo que plantea Estados Unidos. Ahora, la realidad es que ese debilitamiento relativo del poderío de Estados Unidos y esa reversión en las posiciones, principios y políticas de Estados Unidos respecto al sistema global que de manera acuciante se observa en los últimos tiempos, coinciden evidentemente con el acceso de China. El ascenso de China en disímiles esferas de poder y de relevancia y protagonismo a nivel mundial. 8 características a mí me parece que deben considerarse, pueden haber más, que apuntan ese ascenso de China en el mundo contemporáneo. En primer lugar, China es la economía de más alto crecimiento en los últimos 35 años, con un promedio de crecimiento promedio anual de aproximadamente el 7,2% a lo largo de 35 años. Actualmente clasifica como la segunda economía del mundo en términos de dimensión, de tamaño económico. En tercer lugar, China ya es desde hace mucho tiempo, desde hace algunos años, el principal exportador mundial de mercancías, de bienes. Es el segundo exportador mundial de servicios. Se encuentra siempre, en los últimos tiempos, se ha encontrado dentro del grupo de los 5 primeros exportadores de flujos de inversión extranjera directa a nivel mundial. En sexto lugar, China es la principal fuente de flujos de cooperación sur-sur. 7, y esto es muy importante, tiene una relevancia estratégica especial hoy día, China tiene un creciente dominio en áreas claves de tecnologías de vanguardia, es el mayor fabricante mundial de paneles solares hoy día, de las turbinas eólicas, de las baterías y de vehículos eléctricos, que son todos tecnologías basadas en muy bajas emisiones de carbono, y por eso la importancia de vincular la relación de China con América Latina y el Caribe con el tema del cambio climático. Y por último, China tiene un dominio, sin lugar a dudas, de las llamadas tierras raras y tiene un avance sostenido en los últimos 2-3 años en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la inteligencia artificial y las llamadas tecnologías disruptivas que están modificando de raíz, digamos, las tendencias económicas y tecnológicas a nivel mundial. Esto, digamos, lo que hemos visto hasta aquí es un poco el contexto general en el cual queremos situar el debate sobre las relaciones de China con América Latina y el Caribe hoy día, y particularmente vinculándolo con los temas del desarrollo sostenible. Hay que decir que durante su primer gobierno, la administración Trump actuó con desdén y claro maltrato hacia la región de América Latina y el Caribe. Esto siempre es foco de debate entre los especialistas en relaciones internacionales, aquellos que dicen que el desdén de Estados Unidos, cuando no le importamos mucho a Estados Unidos, eso es malo, y hay otros que dicen que eso es bueno. Pero digamos, lo que sí quedó claro que durante el primer mandato de la administración Trump, su gobierno actuó con relativo desdén, fue totalmente marginal la importancia de América Latina dentro de la estrategia de política exterior de Estados Unidos. Y en la actual tensión geopolítica hoy día, América Latina, sin lugar a dudas, adquiere importancia mayor, sobre todo por el rápido y sostenido avance comercial, financiero, tecnológico y de infraestructura de China en la región. Para que se tenga una idea, hoy día suman 31 países de América Latina y el Caribe que están adheridos formalmente a la iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda, que sin lugar a dudas constituye la estrategia de proyección externa más importante de la República Popular China y que incluso fue incorporada como tal en la propia Constitución de la República. O sea, 31 países de la región están adheridos formalmente a la iniciativa de la Fruta y de la Ruta de la Seda. Hay una excepción que es Bahamas, y hay un país que era parte, incluso fue el primero que se adhirió a la iniciativa, que fue Panamá, y que ustedes saben que por diversas razones, fundamentalmente desde mi perspectiva, por presiones de Estados Unidos, su país ha pedido, digamos, retirarse de esa iniciativa. En tercer lugar,
en el terreno de la agenda mundial hay que reconocer que las posiciones defendidas por Beijing, por China, a favor del multilateralismo, de la paz, de la no intervención, de la cooperación al desarrollo y la lucha contra el cambio climático, sintonizan sin lugar a dudas con banderas relevantes de la política exterior de la mayoría de los países de América Latina y el Caribe. Y esto es un tema no menor que hay que apuntar, porque indudablemente es el sustrato de política exterior que genera todas las identificaciones crecientes que hay entre parte importante de los gobiernos y los países de América Latina y el Caribe con China hoy día. Y eso entra en contraposición, como yo digo al final, con Washington, que busca imponer una agenda prioritaria, su agenda prioritaria, que es una agenda que está basada esencialmente hoy día en temas de migración, de seguridad, de control fronterizo, de defensa, de comercio e inversión, mientras suprime compromisos importantes de que había asumido Estados Unidos vinculados al medio ambiente, a la transición energética, a la cooperación internacional y a la transferencia de tecnología. Esta diferencia en términos de sesgo de política exterior, de foco de la política exterior de China y foco y sesgo de la política exterior de Estados Unidos hoy día es un elemento central que tiene que ser incorporado en todo análisis acerca de la dinámica, los problemas, los conflictos y las perspectivas de las relaciones entre nuestra región y la República Popular China. Ahora, entrando ya directamente en el tema objeto de estudio. Relaciones de China en América Latina y el Caribe y el desarrollo sostenible. Bueno, como todos sabemos y seguramente los que participan en este ciclo de conferencias han tenido la oportunidad de contar con las exposiciones de otros connotados especialistas en China. China es un importante inversor, es acreedor y un socio comercial de importancia para América Latina en los últimos años. El comercio bilateral con China superó los 500.000 millones de dólares en el año 2024 y hay que reconocer que hay una inversión significativa de China ya en infraestructura, en energía limpia y en proyectos sostenibles en países de nuestra región. En segundo lugar, esa cooperación en temas de desarrollo sostenible de China se enmarca en acuerdos multilaterales. Básicamente dos: el Plan de Acción Conjunto para la Cooperación con América Latina y el Caribe del 2024, que forma parte de la estructura institucional del Foro de la China, y además forma parte también ese acápite de cooperación al desarrollo sostenible con nuestra región, a todo lo que hace China en términos de la iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda. Aunque, volvamos a decir, aunque esta cooperación china en temas de desarrollo sostenible se enmarca dentro de acuerdos o compromisos de carácter multilateral, China siempre defiende que la cooperación bilateral de él con cada país está adaptada a los modelos y a las prioridades y a las particularidades de cada país, y por lo tanto ajusta los modelos de financiamiento climático según las capacidades y necesidades especiales de cada uno de los países. Para que se tenga una idea, hay algunas estimaciones que plantean que en los últimos años los fondos y líneas de crédito especiales para desarrollo sostenible de China han sido importantes. Para que se tengan una idea, en el caso particular de América Latina, hay un préstamo especial de 20.000 millones de dólares realizado por los bancos chinos para infraestructura y uno preferencial de 10.000 millones de dólares facilitados por China para la inversión sostenible en la región. Y en último lugar, hay que decir que en estas relaciones China y América Latina vinculado con el desarrollo sostenible, hay que tener en cuenta también que el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, que aunque no es un banco chino, pero tiene un protagonismo chino sin precedentes, que tiene el liderazgo chino, apoya de manera decisiva proyectos de energía limpia en varios países de nuestra región, como veremos más adelante. Ahora, cuando uno trata de sistematizar la información e incluso las mismas declaraciones de las autoridades chinas sobre cómo se institucionaliza y se estructura estas relaciones con nuestra región vinculadas al desarrollo sostenible, hay hasta cierto punto consenso de que hay 4 áreas o 4 aristas fundamentales que dan cuenta de la estructura institucional de estas relaciones de China con nuestra región en temas de desarrollo sostenible. El primer área, proyecto o línea de trabajo, es todo lo que tiene que ver con proyectos de energía limpia y mecanismos de acreditación. Como le habíamos dicho, China apoya inversiones en proyectos de energía, sobre todo energía solar y eólica en América Latina y el Caribe, y al mismo tiempo busca establecer mecanismos, esto es muy importante por lo que veremos al final, busca de manera creciente establecer ciertos mecanismos consensuados para medir
y garantizar que estos proyectos generen realmente beneficios climáticos efectivos. Hay un segundo nivel, hay una segunda dimensión en esta estructura, por decirlo de alguna forma, institucional de las relaciones de China con nuestra región en temas de desarrollo sostenible, que tiene que ver con las iniciativas de cooperación climática sur-sur. En casi todos los foros entre la CELAC y China, en los foros subregionales con China de países de nuestra región y en otros foros multilaterales donde participa China y los países de nuestra región, hay un intento deliberado de fomentar diálogo y la colaboración estratégica para enfrentar desafíos comunes al cambio climático de China con los países de nuestra región, por supuesto, basándose en complementariedades como los recursos naturales, la tecnología y los mercados energéticos. En tercer proyecto, la tercera área muy importante es que China apoya la electrificación del transporte, la agricultura verde y el desarrollo de parques industriales bajos en carbono. Esto es, digamos, el tercer acápite en el cual se agrupan los proyectos chinos. Es todo lo que tiene que ver con el desarrollo de infraestructura baja en carbono. Y por último, aunque no menos importante y quizás también polémico, es que China plantea que sus relaciones con nuestra región, enfocado en temas de desarrollo sostenible, también está vinculado a acuerdos multilaterales a canje de deuda y la generación y la sofisticación de los llamados mercados de carbono. China explora mecanismos con países en nuestra región como canje de deudas por clima y modelos de mercado para reducción de emisiones basados en estándares internacionales. Después vamos a abordar un poquito más en detalle algunos de los cuestionamientos que hay a esto. De todas formas, estas cuatro áreas o líneas de acción en las cuales se sintetizan, digamos, la diversidad de acciones, programas, proyectos de China con nuestra región vinculados al desarrollo sostenible, en última instancia yo diría que marcan una transición del enfoque chino de relaciones con nuestra región que pasa de expansión de mercado hacia desarrollo sostenible, utilizando evidentemente instrumentos financieros, tecnológicos y políticos para impulsar una mayor colaboración climática mucho más profunda con América Latina y el Caribe. Ahora, como les decía, uno de los instrumentos que con mucha frecuencia se menciona cuando se habla de la colaboración o la cooperación o las relaciones chinas con América Latina vinculadas al desarrollo sostenible es el canje de deuda por clima. En última instancia, este es un mecanismo internacionalmente aceptado que en última instancia se centra en aliviar la carga fiscal de países con alta deuda externa para permitirles invertir en proyectos de mitigación y adaptación climática, protección de biodiversidad y sostenibilidad ambiental. ¿Cuáles son los impactos positivos que en términos generales se reconocen de estos canjes de deudas por clima? Bueno, básicamente son tres. Este mecanismo financiero permite la liberación de recursos fiscales para inversión en infraestructuras climáticamente resilientes. Se reduce el pago de intereses de la deuda de los países beneficiados por estos mecanismos de canje de deuda, lo cual limita la capacidad del gasto público en clima, salud y educación. Y además, también se plantea que el canje de deuda por clima resulta potencial para atraer financiamiento adicional y cooperación internacional mediante compromisos concretos con acreedores y donantes al mejorar, por decirlo de alguna forma, los indicadores de carga de la deuda y de sostenibilidad de la deuda de los países receptores. Ahora, evidentemente también hay cuestionamientos o lo que puede decirse riesgos o desafíos que están vinculados a este mecanismo de canje de deuda por clima que ha sido utilizado en nuestra región por China. Lo que se plantea en términos generales es que, en primer lugar, los canjes no generan nueva financiación internacional. Depende en última instancia de la capacidad de cada país para invertir en proyectos que realmente tengan un impacto ambiental. Segundo lugar, también se plantea por algunos que estos canjes de deudas pueden profundizar la dependencia entre países acreedores y deudores con riesgo de la imposición de ciertas políticas que no se adaptan a las necesidades reales de cada país. Y por último, se plantea también que muchas veces estas negociaciones de estos mecanismos de canje con deuda son muy complejas, sobre todo cuando invierten a acreedores privados, lo cual puede dificultar o retrasar la ejecución. En definitiva, yo concluiría aquí diciendo que los canjes de deuda por clima son una herramienta innovadora para la financiación sostenible de países endeudados, pero obviamente requieren un manejo cuidadoso para evitar nuevas formas de dependencia o impactos negativos ilimitados.
Otro elemento también muy importante y que tiene que ver con algo que veremos al final sobre los problemas es también el hecho de que China últimamente en sus relaciones con nuestra región, vinculado al desarrollo sostenible, ha venido trabajando de manera insistente en la consolidación y la aplicación de los llamados principios de inversión verde en la iniciativa de la Ruta y la Franja. ¿Qué son estos? Son unos principios, unas normas, unos estándares establecidos en 2018 que constituye, por decirlo de alguna forma, un marco normativo dirigido a garantizar que los proyectos que se ejecuten a través de la iniciativa de la Franja y la Ruta en países en desarrollo cumplan con requisitos de sostenibilidad ambiental, mitigación de riesgos climáticos y eliminación gradual de inversiones en sectores con alta huella de carbono. Estos principios incluyen 4 elementos fundamentales. Primero, y Martuli es experta en muchas de estas cosas ya, la evaluación y divulgación transparente de estrategias para mitigar riesgos climáticos. Segundo, la creación y seguimiento de objetivos para aumentar la proporción de inversiones bajas en carbono. Tercero, un compromiso con la reducción progresiva de financiamiento a proyectos intensivos en carbono. Y en cuarto lugar, el desarrollo de un sistema de clasificación que le llaman las taxonomías que caracterizan los proyectos que se ejecutan en el marco de la iniciativa de la Franja y la Ruta como verdes, que son aquellos proyectos que son positivos, que reducen las emisiones, son bajos en carbono, que contribuyen a mayor resiliencia. Los amarillos, que se llaman neutrales, y los rojos, que son aquellos proyectos de inversión que se ejecutan, que son de alto riesgo ambiental, basándose en normas internacionales, tanto de la Unión Europea como de la Corporación Financiera Internacional. Concluyo que estos principios de inversión verde para la iniciativa de la Franja y la Ruta son una combinación que han sido impulsados por China y negociados por China en los marcos de la Franja y la Ruta en los últimos años, una combinación de compromisos normativos, herramientas de evaluación ambiental y objetivos financieros que buscan en última instancia transformar la iniciativa de la Franja y la Ruta en una estrategia de desarrollo más ecológica y baja en carbono. No siempre se ha logrado, como veremos más adelante. Y aquí hay algunos datos que traigo, como siempre, los economistas no podemos hablar sin datos. Un poco aquí planteamos qué es lo que ha pasado entre el 2017 y 2023 con el financiamiento de China a América Latina en millones de dólares. Evidentemente lo que se observa es que ha habido una reducción importante, a pesar de que en el año 2010, 2013 y 2015 los recursos ofrecidos por los bancos de política de China superaron a los del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo en nuestra región. A partir del periodo 2017-2023 han quedado muy por debajo. Hay varias causas que explican el comportamiento descendente del financiamiento chino público a los gobiernos de nuestra región. Cambios en la política económica china que plantea evidentemente transitar hacia un modelo de mayor énfasis en inversión doméstica. Hay una supervisión más rigurosa de las autoridades financieras y bancarias por parte del gobierno chino. Hubo una interrupción desde el año 2015 del otorgamiento de créditos a Venezuela y la reducción a otros países como Ecuador, que son 2 de los más importantes países que recibían este tipo de financiamiento oficial de China. Evidentemente, ha habido un deterioro de las condiciones financieras en varios de los países receptores para acceder a nuevos financiamientos y esto evidentemente es valorado por las instituciones financieras chinas. Hubo también en ese periodo, sobre todo el 2019, 20 hasta el 21, los impactos negativos de la pandemia, que evidentemente condujo a un deterioro en la relación de las condiciones macroeconómicas y microeconómicas en los países del Caribe, de América Latina y el Caribe. Se observaron también procesos de inestabilidad política y económica en algunos países de la región y hubo una menor disposición de países altamente endeudados a tomar nuevos créditos bancarios porque todos están bajo la presión de tratar de reducir su carga de endeudamiento externo. Ahora, junto con ese financiamiento, que digamos el financiamiento público, el financiamiento que dan los bancos, también hay que destacar que China se ha tenido una participación muy importante como fuente, yo había dicho, de flujos de inversión extranjera directa hacia nuestra región. Ahí están los datos para el periodo 2018 hasta 2023 y además están los datos para periodos quinquenales. Lo que se observa es que desde el 2005 hasta el año 2019 hubo un incremento notable de los flujos de inversión extranjera directa de China en América Latina y el Caribe. Ya en el periodo 2020-2023, por las razones también que tienen que ver con los elementos dados anteriormente para explicar la caída
de los créditos del sector público chinos al sector público latinoamericano se ha reducido, pero de todas formas tenemos en cuenta que ahí solamente estamos hablando de 4 años. Esto es importante porque indudablemente dentro de esos flujos de inversión extranjera directa se canalizan muchos de los proyectos de infraestructura y de desarrollo vinculados con el desarrollo sostenible en esta región. Y aquí tenemos hasta el 2024 una tabla que sintetiza cuáles son los principales proyectos, los proyectos más representativos de la cooperación en infraestructura y energía entre China y América Latina y el Caribe. Para que se tenga una idea, hasta el año 2024, China ha iniciado más de 200 proyectos de infraestructura en nuestra región, en América Latina y el Caribe. Y ahí están varios de esos proyectos. Bueno, el puerto Chancay de Perú, que se constituye evidentemente en el megapuerto por excelencia de la costa pacífica de Sudamérica y que implicaría también el desarrollo de toda una estrategia de transporte multimodal desde el Atlántico Sur hacia el puerto de Shanghái para conectarlo con la ruta y la franja, la línea 1 del metro de Bogotá de Colombia, la primera autopista moderna de Jamaica, el puerto de San Vicente de Tagua en Chile, el puerto de Santiago de Cuba, el puerto de Acuña en México, la ampliación del puerto de Montevideo en Uruguay, también proyectos eléctricos como transmisión de alta tensión en Brasil, la represa Cococoro Sinclair de Ecuador, que también es muy importante para reducir, digamos, algunos de los problemas que ha tenido el sistema energético de ese país, el parque solar de Gauchería en Argentina, la central nuclear de Atucha 3 en Argentina, el complejo de Brasil, Guanabara y el parque solar Tres Picos en México. En la tercera columna de ese slide es muy importante porque en 3 sectores, por decirlo de alguna forma, en 3 sectores, que es la hidroelectricidad, la energía eólica y la energía solar, China es el principal, digamos, soporte externo que está detrás de los proyectos que se han desarrollado en nuestra región en hidroelectricidad, en energía eólica y en energía solar. Y al mismo tiempo, cosa también está muy importante, al mismo tiempo nuestra región, o sea, América Latina y el Caribe es la región donde está concentrada la mayor cantidad de proyectos de China en esas 3 áreas, que todas están vinculadas al desarrollo sostenible. O sea, todos los proyectos financiados por China y que se ejecutan con tecnología y con apoyo chino en esta región, en hidroelectricidad representan el 42% de todos los proyectos financiados por China en el mundo en ese terreno. En términos de energía eólica, los proyectos que China financia en nuestra región en energía eólica representan el 34% de toda la inversión de China en el mundo en energía eólica. Y los proyectos que China financia en términos de energía solar representan el 30% de la inversión total en energía solar en el extranjero de China. Esto da una idea, y vuelvo a repetir, de la importancia creciente que tiene la región de América Latina y el Caribe, digamos, como destino y al mismo tiempo como beneficiarios de parte importante de proyectos de inversión y de financiamiento disímil de China en temas vinculados con el desarrollo sostenible. Ahora, no todo, como se dice aquí, no todo es coser y cantar. Evidentemente, esto que les he presentado a ustedes es un panorama muy general que, por supuesto, yo estoy seguro que cuando se hagan análisis ya particulares, nacionales o sectoriales, van a surgir evidentemente las contratendencias. Pero hay que reconocer también que desde la perspectiva de algunos autores, desde la perspectiva de algunas instituciones, en América Latina y Caribe hay riesgos ambientales en inversiones y proyectos que se han desarrollado con Chile. En América Latina y el Caribe se han identificado impactos negativos, sobre todo de proyectos mineros, petroleros e hidroeléctricos chinos que han provocado pérdida de bosques, vertidos contaminantes y daño a especies protegidas. Sé que esto es muy cuestionable, esto genera disímiles perspectivas analíticas, pero yo lo que pongo es el dato de que eso existe. Al respecto se han documentado qué cosas, sobre todo 3 cosas, y aquí Martuli es experta en eso también. Al respecto se han documentado, como parte de críticas que se han realizado a algunos proyectos que han tenido estos efectos negativos,
Por ejemplo, que ha habido incumplimientos en la consulta previa y libre de los pueblos originarios afectados por los procesos de inversión, que es una condición sine qua non y que hay que reconocer. China lo incluyó dentro de esas normas de financiamiento verde en los marcos de la iniciativa de la cuenca, de la ruta y de la sed y de la franja. Entonces, han habido incumplimientos en la consulta previa y libre de los pueblos originarios afectados como parte de los procesos de inversión y desarrollo de infraestructura con tecnología y con financiamiento chino. Segundo lugar, se identifican que algunas inversiones han carecido de evaluaciones ambientales rigurosas y completas que dificultan la mitigación de sus efectos negativos y la participación efectiva de las comunidades. Este también ha sido algunos de los elementos que han surgido como parte de algunos reportes que dan cuenta de algunos riesgos ambientales que han estado presentes en nuestra región en inversiones y proyectos chinos. Y en tercer lugar, también se señala que aunque ha habido avances y aunque ha habido un interés deliberado de las autoridades chinas por tratar de enfrentar esto, se observa todavía una limitada experiencia y adaptación de las empresas chinas a las regulaciones y contextos sociales y ambientales locales de los países receptores, evidenciando evidentemente un proceso todavía de aprendizaje en marcha, pero que no está concluido. Yo destacaría aquí lo siguiente, que el reconocimiento oficial de China de estos problemas, como ya les decía, ha impulsado la inclusión del derecho a un ambiente limpio en su legislación, en sus principales, digamos, instrumentos multilaterales a través de los cuales se ejecuta este tipo de cooperación, inversión y desarrollo de relaciones con nuestra región, pero su implementación y supervisión siguen siendo desafíos, ya que estas medidas son pautas no vinculantes. Y eso es un tema que, digamos, está presente en este debate sin lugar a dudas. Ahora, visto esto, ya hablando también de cuáles son los problemas y las perspectivas de las relaciones entre la región con China, además de estos problemas de algunos riesgos ambientales, hay que decir que hay 5 elementos, digamos que yo diga que sintetizan en cierta medida todavía cuáles son algunos de los problemas que están presentes en las relaciones entre América Latina y China. Bueno, la primera, la que más se dice, yo no me he referido a eso porque no es el objeto central de mi ponencia, pero hay que decirlo, hay una acentuada estructura simétrica de los intercambios comerciales de la región con China. O sea, se reproduce un esquema de inserción que básicamente es un típico esquema de inserción norte-sur. Básicamente, América Latina y el Caribe exporta materias primas, commodities, incluso algunas manufacturas de muy bajo contenido tecnológico, y el grueso de lo que importa de China, todo lo contrario, son bienes, maquinarias, equipos y bienes de alta tecnología. Y eso, evidentemente, como queda claro en toda la teoría dominante del desarrollo y de su desarrollo latinoamericano, es un tema que no se puede pasar por alto. Segundo lugar, como ya les había dicho, hay algunos cuestionamientos a la sostenibilidad medioambiental de algunas tecnologías y proyectos desarrollados por China en América Latina y el Caribe, como les había dicho. En tercer lugar, para algunos países, el empleo significativo de fuerza de trabajo china en los proyectos que se desarrollan ahí con financiamiento por parte de empresas chinas también es objeto en algunos países de ciertas fricciones. En cuarto lugar, no generalizados, pero se observan y se han registrado algunos casos de corrupción entre sectores políticos y económicos importantes de la región que participan y o colaboran en los proyectos chinos. Y por último, hay que decir, y sobre todo en el mundo actual, que hay potenciales tensiones diplomáticas y de seguridad con Estados Unidos en la misma medida que avanzan o se acentúan o se diversifican o se hacen mucho más sofisticados los proyectos de cooperación con China, sobre todo en el contexto de la administración Trump actual. Ahora, dicho esto, o sea, un poco para ir cerrando, porque ya yo hablo demasiado. Dicho esto, de todas formas, vuelvo a decir, hay problemas, hay desafíos, hay riesgo, pero dicho esto, hay que reconocer que la mayoría de los países de América Latina han revelado la imposibilidad de ignorar los proyectos chinos por varias razones. La primera de ellas es evidentemente por la ausencia de Estados Unidos como inversionista y proveedor de asistencia al desarrollo en los últimos años. Estados Unidos se ha retractado como parte de una tendencia que viene desde hace años de todos sus compromisos de cooperación internacional. Segundo,
Se insiste que a pesar de todos los pesares, las condiciones de los préstamos de China son mejores a los que ofrece el Banco Mundial, por ejemplo, a países de ingresos bajos y medios bajos. Tercer lugar, también un elemento importante y que se rescata mucho por la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, es que China no utiliza el índice de ingresos per cápita como criterio para el acceso al financiamiento concesionario, que es un tema central, porque el grueso de los países de América Latina y el Caribe son países de ingresos medio y medio alto y por lo tanto están excluidos de acuerdo a los estándares internacionales de los mercados financieros internacionales del acceso al financiamiento concesionario. Este no es el caso de China. Y por último, y muy importante hoy día, la mayoría de los países plantean que resulta crucial la cooperación de fuentes chinas para el desarrollo sostenible, sobre todo ante la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París y el sesgo antimultilateralismo de la administración. Dicho esto, yo subrayo, porque yo siempre trato de ser equilibrado, que no obstante, Estados Unidos sigue siendo un socio externo vital para las economías de la región, aunque el comercio, la inversión y los flujos de asistencia y desarrollo de China han aumentado en los últimos años. Y termino, antes de pasar a las conclusiones, con un tema que por mi, como decía Martuli, yo soy presidente de la Cátedra de Estudios del Caribe de la Universidad de La Habana, y para el Caribe insular es clave esto que estamos hablando. Para que ustedes tengan una idea, y yo, hay una propuesta estratégica que es el consenso de Bridgetown, liderado por la primera ministra de Barbados, que un poco trata de identificar cuáles son los grandes desafíos del Caribe en este mundo convulso y en crisis. Y la posición del Caribe sobre cambio climático y el interés con la cooperación con China no puede desdeñarse en este análisis. ¿Cuáles? Tres elementos muy claros. En esa iniciativa Bridgetown se plantea que evidentemente el Caribe está comprometido con todo lo que tiene que ver con el desarrollo sostenible, el enfrentamiento al cambio climático, con responsabilidades comunes pero diferenciadas. El Caribe insular en general no es emisor de gases de efecto invernadero en lo absoluto, pero además es importante fuente de biodiversidad a nivel global. Eso es lo primero. Segundo lugar, el Caribe dice que es necesario balancear las acciones de mitigación y las de adaptación. Paradójicamente, el grueso del financiamiento y de los proyectos han sido de mitigación y no de adaptación. Por lo tanto, los países del Caribe que no contaminan se ven perjudicados porque para ellos que el acceso al financiamiento es bastante complejo, porque además son países de ingreso medio alto, se encuentran que los fondos para mitigación que llegaron a América Latina y el Caribe entre el 2020 y el 2021, el 89,9% fueron para mitigación y solamente el 10% para adaptación. Esto evidentemente para el Caribe es un gran problema. Y por último, el hecho de que sin financiamiento climático que sea previsible, oportuno y con escala suficiente, no es posible incluso la sobrevivencia de algunos estados insulares en desarrollo del Caribe insular. El Caribe ha recibido solo el 6% del financiamiento climático captado por América Latina y el Caribe y el 70,2% del financiamiento ha sido de fuentes bilaterales. Las instituciones multilaterales prácticamente han quedado fuera. Por eso para ellos, indudablemente, y a pesar de todos los riesgos, acuérdense que el Caribe insular es considerado por Estados Unidos como su frontera imperial. Para ellos, evidentemente, ellos no pueden dejar atrás las opciones que le da la posible cooperación con Chile. Y termino mi presentación con 5 ideas muy generales, tipo oración. El primero de ellas, evidentemente, se está en transición del orden global con manifestaciones crecientes de un mundo multipolar, pero con elevada incertidumbre y crisis. En segundo lugar, hay que decir que China ha aumentado su presencia en nuestra región, tiene peso muy importante en términos comerciales, pero resulta esencial en cuanto a proyectos de inversión y cooperación para el desarrollo sostenible. 3. A través de inversiones en transición energética, en energías renovables, incluyendo el hidrógeno verde y en la tecnología nuclear, China adquiere preeminencia como actor externo en nuestra región en los últimos tiempos, aunque tiene participación en procesos asociados a economías extractivas y se verifican ciertos riesgos ambientales en algunos de estos proyectos. Cuarto lugar, en este contexto internacional de crisis, en transición, con elevada incertidumbre, evidentemente la tarea para América Latina es la transformación estructural interna, la diversificación de sus vínculos externos y la integración económica como prerequisitos para lograr una mayor autonomía y desarrollo de América Latina en el mundo actual. Evidentemente, en este contexto,
y termino, ampliar los vínculos con China, calibrando riesgos, porque como dijimos hay riesgo, pudiera ser funcional en estos esfuerzos de transformación estructural y de diversificación de su patrón de inserción externa para los países de América Latina y el Caribe. La relación con China se presenta entonces prometedora, aunque enfrenta desafíos multidimensionales cuya solución debe encararse con sabiduría y fórmulas cooperativas de entendimiento. Hasta aquí mi presentación. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, agradecemos muchísimo al doctor Tony Romero, como le decimos cariñosamente al doctor Antonio Romero, por su presentación. Y entonces tenemos en el chat algunas preguntas y vamos a, en la medida de lo posible, responderlas. Hemos estado visibilizando alrededor de unas 9 preguntas, doctor, para usted. Hay una que está en el orden del ejemplo que usted pudiera compartir en cuanto al canje de la deuda por China. Esa es una de las preguntas. Sí, perfecto. Las prioridades para Centroamérica, México y el Caribe, las prioridades de la cooperación de China. Ya de alguna manera usted lo tocó en su presentación, pero un poquito más, de manera más sintética. ¿Cuáles son las prioridades para Centroamérica, México y el Caribe y áreas de mejora? Se plantea y áreas de mejora. Esa es otra pregunta. La otra pregunta es los impactos de las inversiones y cómo afecta su reputación, que usted lo tocó en la presentación, y cómo afecta la reputación de esas inversiones en la región. Y ahí usted hacía referencia en su presentación que aparece en el PowerPoint, en la filmina, donde usted hace que uno de los retos, los desafíos, está en el orden de la consulta a los pueblos originarios, el tema de las evaluaciones de impacto ambiental, la limitada experiencia de adaptación a las regulaciones y a las normas que tienen. Buen día a todos. Parece que estamos presentando un pequeño problema de conexión del lado de Flaxo, Cuba. Vamos a dar unos minutos para continuar con la presentación del doctor Antonio. Bueno, tienes que subir un poquito. A ver. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Hola. Lamentablemente tuvimos aquí un incidente no menor. Hubo un apagón, hay un apagón eléctrico aquí donde estábamos sesionando y por eso hemos tenido que pasar a conexión de emergencia. Bueno, voy a tratar de sintetizar algunas de las ideas a partir de las preguntas que me habían hecho. Voy a pasar de lo general a lo particular. Primero, lo que me habían dicho sobre el caso particular de México y Centroamérica y cómo se inserta esto en las relaciones con China en temas de desarrollo sostenible. Yo diría, en primer lugar, que muchas veces también, y esto hay que decirlo, cuando uno trata por todos los medios de hacer
digamos, una conferencia hablando de América Latina y el Caribe, siempre se corre el riesgo de que en esa generalidad se pierdan las particularidades. Y hay que decir que México y Centroamérica, en términos de patrón de inserción internacional, son totalmente distintas a la situación de Sudamérica y es totalmente distinta al Caribe. Por ahí tendríamos que empezar. O sea, México y Centroamérica son economías que se insertan en la economía internacional sobre la base esencialmente de la exportación de manufacturas, por supuesto, manufacturas medianas, manufacturas de bajo contenido tecnológico y algún que otro sector de manufactura de alta tecnología, que es distinto por completo a Sudamérica, que se inserta en la economía internacional básicamente como economías especializadas en la producción y exportación de commodities, de productos básicos. Y es distinta a la situación general del Caribe, que se inserta internacionalmente, evidentemente, en básicamente la producción y exportación de servicios, sobre todo servicios turísticos, servicios de viajes, como se dice, y también ciertos servicios financieros. Esta diferencia en el patrón de inserción internacional pues tiene que aplicarse entonces cuando se hace el análisis entre China y México y Centroamérica, que es distinta a la relación, digamos, en términos materiales, por decirlo de alguna forma, de China con Sudamérica y la relación de China con Caribe. Segundo lugar, la presencia de China en México y Centroamérica hoy día es mucho menor en términos económicos, comerciales, en proyectos de infraestructura, es mucho menor que la presencia de China en Sudamérica y en el Caribe. Y eso tiene que ver también con un factor que no se puede obviar. O sea, los chinos son muy sofisticados, los chinos no son nada improvisados. Y evidentemente, en el caso de México y Centroamérica, el actor económico externo de relevancia prácticamente abrumador es Estados Unidos. No es lo mismo en Sudamérica, en el cual incluso China llega a ser ya el principal mercado de exportación y de importación, el principal mercado de comercio exterior para muchos países sudamericanos. Y no es lo mismo, por ejemplo, para el Caribe, en el cual, por ejemplo, en el Caribe tenemos que China ha tenido una presencia importante en algunos proyectos de desarrollo de infraestructura, sobre todo de infraestructura vinculado a la logística, el comercio internacional y a ciertos sectores de servicios. Entonces, ese es el panorama general que hay que decir que es distinta la situación de México y Centroamérica con la situación de Sudamérica y la situación del Caribe en su relación con China. No obstante eso, hay que señalar también que hoy día se está asistiendo a un proceso muy complicado que llevaría a tener una conferencia especial al respecto, que es que como parte del auge del proteccionismo, como parte de todos estos reacomodos que yo señalé que tienen lugar a nivel de las cadenas globales de valor, se habla de nearshoring, friendly shoring, etcétera, etcétera. Bueno, pues evidentemente ha habido un incremento notable del interés de empresas chinas por ubicarse en México y Centroamérica para ganar, digamos, cierta posibilidad o una ventana de acceso al mercado norteamericano a través de participación en determinados procesos productivos e industriales en esos países, que no ha sido abrumador, como se dice muchas veces. Todavía, de todas formas, el principal socio comercial y de inversión en México y Centroamérica es Estados Unidos. Ahora, hay proyectos, sí, de desarrollo de infraestructura, sobre todo de China, en Sudamérica y en el Caribe, aunque son proyectos distintos. Yo creo decir que eso es lo primero que hay que señalar respecto a la problemática. Segundo lugar, los casos que se han visto en nuestra región, como habían señalado, en el cual evidentemente han habido preocupaciones de determinadas inversiones o proyectos chinos que pudieran haber tenido o que implican riesgos ambientales. Hay que decir que donde más se observa esto es en África. Déjeme decirle, América Latina y el Caribe también, no lo dije porque América Latina y el Caribe es la región última que se incorpora en la gran estrategia de la iniciativa de la franja y de la ruta. Fue a partir del año 2017 en el marco de una reunión ministerial en Santiago de Chile del Foro Salá China, donde China dijo que América Latina y el Caribe también podía formar parte de la iniciativa de la franja y la ruta. Por lo tanto, toda esta expansión de la cooperación, de los flujos de inversión, de proyectos de desarrollo de infraestructura, empezó sobre todo en Asia y en África, y ahora es que está llegando con fuerza a América Latina. Ahora, los proyectos que se han visto
en los cuales ha habido ciertos cuestionamientos de inversión china, están basados básicamente en algunos proyectos en el Caribe y también en Sudamérica. En el Caribe, básicamente, dos grandes proyectos chinos que se desarrollaron en dos importantes islas, en las Bahamas y, en segundo lugar, también Barbados, son proyectos de desarrollo de una mega infraestructura con financiamiento chino hotelera, turística, incluso no se ha llegado a inaugurar el caso de la mega inversión china más grande en el Caribe, que era en Bahamas, precisamente por, digamos, todo el debate que se creó en la sociedad civil acerca de los posibles impactos ambientales que tenían para los ecosistemas, que son muy frágiles, de estas dos islas. Eso es lo primero que hay que decir. Y por eso, vuelvo a repetir, hay que tener en cuenta también que China tomó nota y por eso después incorporó toda esta idea de la franja de la ruta verde para incorporar estos desafíos. Y en el caso de Sudamérica, los casos, digamos, algunos de los casos que se han visto marcados también son algunos proyectos que se desarrollaron en Guyana, en Surinam. Acuérdense ustedes que estos son también países sudamericanos, pero forman parte de la comunidad del Caribe, pero además son países amazónicos, y por lo tanto allí también han habido algunos proyectos, y ahora recientemente en el caso de Guyana, con todo el auge del petróleo, en el cual grupos de la sociedad civil, académicos, han cuestionado algunas de las evaluaciones de impacto ambiental de algunos de esos proyectos. Esto es lo que yo quiero decir. Déjenme decirle, no necesariamente esto quiere decir que todos los proyectos de inversión china que se realizan en la región, digamos, son criticables desde el punto de vista de su impacto medioambiental. Como le decíamos, China tiene un peso decisivo en todo lo que es la generación de energía eólica, de energía hidroeléctrica, de energía solar en nuestra región. Pero evidentemente estos casos han ocurrido y hay que tomarlos en cuenta. Y lo segundo, y ya con esto termino, lo segundo es que no se puede única y exclusivamente, que eso también lo dicen los chinos con toda justicia, el problema es que también nosotros negociamos con gobiernos, con autoridades locales. Por lo tanto, si no hacemos lo que está convenido o lo que forma parte, para eso están ellos allí, con los cuales nosotros negociamos. Entonces, por lo tanto, aquí también hay un elemento que tiene que ver, por decirlo de alguna forma, con la falta de eficacia, eficiencia de las instituciones latinoamericanas y caribeñas, que son la contraparte oficial de China en parte de esos proyectos. Más preguntas. Esta era la pregunta Yo última. le pregunté la última, sí, que era la de México, Centroamérica, y Sí. la otra, ¿cuál era? La otra, por ejemplo, tiene que ver con este papel de las instituciones a la cual usted hacía referencia ahora y los desafíos. Entonces, también otra pregunta está en cuán atractivo sería, este es un caso específico, Sí. para Guatemala, que es uno de los 13 países que reconoce a Taiwán y Claro. reconoce a China. Perfecto. Sí, esa es una pregunta. Bueno, esa es una pregunta también muy importante. Fíjense, como yo les decía, los chinos son muy sofisticados. Además, es una cultura Milenaria, ancestral. milenaria. Entonces, fíjense, en América Latina y el Caribe están 6 de los 12 países que reconocen a Taiwán. Y un principio rector de la política exterior china, evidentemente, es la idea de que hay una sola China. ¿Verdad? Sin embargo, los chinos han sido muy flexibles en los últimos tiempos. Hubo un momento 10 años atrás en el cual, evidentemente, el hecho de tener relaciones con Taiwán y no reconocer a China no eliminaba en lo absoluto la posibilidad de tener relaciones comerciales y de inversión con China, pero evidentemente sí marcaba un poco un sesgo a la baja en la ponderación de esos países para China. Hoy día eso es totalmente distinto. China, incluso, para que ustedes tengan una idea, de esos países que reconocen a Taiwán, uno es Guatemala, el otro es Paraguay y los otros 5 son del Caribe, de la comunidad del Caribe. Sin embargo, China ha cambiado su perspectiva en este sentido y plantea que no hay discriminación en sus proyectos e instrumentos multilaterales, que básicamente son el Foro CELAC China
y el foro, y la participación en la iniciativa de la Franja y de la Ruta, no hay, por decirlo de alguna forma, discriminación respecto a los 12 países. Es más, hay sectores de la intelectualidad china que en última instancia plantean que eso es un antídoto, ¿verdad? Es un antídoto esa posibilidad de que se amplíen las relaciones de cooperación, de que haya ayuda, de que haya incluso préstamos concesionales por parte de las autoridades y el sistema bancario público chino a países que reconocen a Taiwán. Hay algunos sectores académicos que reconocen que ese es el mejor antídoto que tiene China para, digamos, avanzar en su política en última instancia de que se reconozca única y exclusivamente a China. Entonces, ya eso ha cambiado. Por lo tanto, Guatemala, que es un país megadiverso, que es un país muy importante, es, por decirlo de alguna forma, es la economía más grande de Centroamérica, con una población de 11, 12 millones de habitantes, un país megadiverso, tiene posibilidades, sin lugar a dudas, de ampliar su relación. Ahí hay que rescatar también lo que yo decía cuando traté de responder la primera pregunta. Pero recuerden que Guatemala forma parte del SICA, del Sistema de Integración Centroamericano, y tiene un cordón umbilical también con México y hasta cierto punto forma parte de lo que se dan a llamar unas cadenas regionales de valor entre Centroamérica y México, que tienen como destino final el mercado norteamericano. Y por lo tanto, hay que tomar nota de eso. Pero lo segundo, y no tiene que ver con China, pero sí tiene que ver con la pregunta. Hay que decir que con independencia de todas las críticas que se le puedan hacer al sistema de integración centroamericano, hay que decir que es el sistema de integración económica de mayor densidad productiva y comercial de toda nuestra región. Y en segundo lugar, ha logrado la integración de su sistema electroenergético a nivel regional, con un peso decisivo de fuentes alternativas en la generación de energía. Tenemos el tiempo ya se ha casi terminado. Quedar como algunas preguntas que están en el chat y el doctor Antonio Romero está en la mejor disposición de responderlas por el chat. Una está en el orden de la evolución de los tratados de libre comercio. ¿Cuáles serían los riesgos, los avances, las recomendaciones que el doctor tendría con relación a esto? Y otra de las preguntas es el desarrollo equitativo que en dependencia con la Unión Europea y la relación con los países de Europa y China. Por ahí estarían, me quedaría pendiente otra más por ahí, pero en la mejor disposición estamos del doctor Antonio Romero poderles responder por WhatsApp y por el chat. No hay ningún problema. Muchísimas gracias. Agradecer a la Secretaría General de Flaxo, agradecer a Flaxo Cuba, agradecer a nuestra Universidad de La Habana que nos ha facilitado para podernos conectar, agradecer al doctor Antonio Romero, al Centro de Investigación en la Economía Internacional, a Mario, nuestro coordinador de Flaxo Cuba para este tema, a Priscila, a Rui, a todo el equipo de la Secretaría General